Ya hay una terna de 3 mujeres. Será una mujer la próxima fiscal general de la República en nuestro país. Y todo apunta a que será Ernestina Godoy, dicen. Dicen. ¿Por qué? Porque está encargada del despacho, porque ya empezó a hacer movimientos, por la cercanía cuando fue fiscal de la Ciudad de México, cuando la presidenta era jefa de la capital. Y bueno, déjenme pedirle su opinión a un hombre que estaba precisamente en la lista inicial de 43 nombres para ser considerados a fiscal general de la República, el maestro Ricardo Peralta, quien también, además de su quehacer catedrático, recuerde que fue subsecretario de Gobernación en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, gran amigo de este espacio libre como el viento. Ricardo Peralta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ahí estaba tu nombre, dije yo. ¡Ah, carambas! Vaya que si tenemos buen tino en Sin Censura, puro calibre, chingón, pura gente de calidad. Me dio mucho gusto verte ahí en la lista y bueno, pues te saludo con mucho gusto de entrada, Ricardo. Mi querido Vicente, pues a mí siempre me da mucho gusto verte, saludarte. Para mí es un honor estar aquí en Sin Censura, como todos los miércoles a esta hora. Y sí, mira, la participación libre, abierta, legítima, no solamente de tus servidores, de tu amigo Ricardo Peralta, sino hubo más de 100 personas, tengo entendido que fueron 140 y tantas personas que se registraron para la convocatoria, que solamente duró el término hasta el domingo a las 13 horas. Ahí estuvimos corriendo en mi oficina con mi esposa y los papeles, y escaneándolos, y porque era un término muy limitado para integrar la documentación. Y no solamente integrarla, una vez que se integra, pasas a ese filtro para ver si tienes esa facultad de idoneidad, donde se analiza por parte, en este caso, del Senado de la República, cada una de las documentales que solicitan. Te las digo brevemente. Un documento donde se hace constar que no has sido sancionado en la vía de responsabilidad como servidor público, donde no has sido sentenciado por la comisión de algún delito doloso, donde tienes los grados académicos para participar particularmente en esta posición de la Fiscalía General de la República. Evidentemente tienes que ser abogado y tienes que acreditar que tienes la licenciatura, en mi caso la maestría también de la UNAM, en fin, una serie de documentos. Bueno, tienes que subir documentos para acreditar que lo que dices en el currículum es real. Entonces, pues desde que inicia uno su carrera, en mi caso, yo empecé a trabajar en la entonces Procuraduría General de la República, que fue mi primera experiencia en el servicio público en el año 92. Muchos de los que nos ven en este canal pues no habían nacido o estaban naciendo. Así que todos los que participamos, quedamos 43, como bien lo refieres, con aptitudes para acceder a este cargo. Me da muchísimo gusto que en esta lógica de la presidenta Claudia Sheinbaum y de lo que hemos decidido los mexicanos, porque esta es una decisión nacional, el hecho de definir a México como un país donde es tiempo de mujeres. Me da muchísimo gusto que las 3 finalistas, la terna, que así se denomina una terna, es decir, de 3, que acudirán al Senado de la República para exponer sus distintas posturas respecto a lo que viene de la Fiscalía General de la República, que no solamente es el nombramiento, o no debe ser solamente el nombramiento. Obviamente, como todo el mundo lo ha dicho, lo ha expresado, todo apunta a que la licenciada Ernestina Godoy, a quien aprecio, a quien admiro, a quien conozco hace por lo menos un par de décadas, desde que era diputada local, conozco muy bien su trayectoria. Es una mujer íntegra, una mujer honesta, una mujer profundamente humana, una mujer además con gran conocimiento técnico, también egresada de universidades públicas, de escuelas públicas, como muchos de nosotros. Todo apunta a que será ella. Sería una garantía no solamente de tener a una persona con las características que referí, querido Vicente,
sino también que va a tener una participación técnica, científica, con lo que estamos esperando. Es decir, no solamente es, el nombramiento de una fiscal, sino esperamos que este reinicio de esta fiscalía, a prácticamente 2 años de que se cumpliera el plazo para que el doctor Hertz cumpliera con el plazo constitucional que señala el artículo 102 de la Constitución, concluyera los 9 años, este reinicio también tenga que ver con la transformación de la fiscalía. Y estoy hablando de esa transformación porque todos ustedes saben que la Fiscalía General de la República, como parte de las atribuciones que tiene, no solamente es atender los delitos federales, los delitos contemplados en el Código Penal Federal, sino en todos los artículos que están integrados en las legislaciones especiales, consideradas también como parte del gran cosmos del derecho penal desde el ámbito federal. Pero se tiene que fortalecer, como parte de las propuestas que en su momento yo he venido escribiendo, diciendo en mi calidad de académico, se tiene que fortalecer la facultad de atracción. La Fiscalía General de la República tiene esta posibilidad de delitos de cualquier índole, sean del fuero común, del fuero federal, evidentemente federal le corresponde, pero del fuero común necesita fortalecerse. ¿Para efecto de qué? De que esa facultad de atracción puede estar más cercana a la gente que realmente lo necesita. ¿A qué me refiero con ello? Los asuntos de alto impacto, los asuntos que requieren una atención especializada, los asuntos que requieren la atención de la federación, no por menospreciar la actividad de las fiscalías locales, sino que cuando exista un impacto social, ejemplo, el tema de la extorsión, tenemos una nueva ley que va a prevenir, a sancionar todo lo que tiene que ver con los temas de extorsión. Este cáncer, esta metástasis que está en gran parte del territorio nacional, ¿lo puede atraer la Fiscalía General de la República? Bueno, de entrada se convertirá en un delito de prisión preventiva oficiosa, es decir, se persigue de oficio. ¿Podría participar la Fiscalía General de la República? Claro que sí. No solamente para efectos de ejercer la facultad de atracción, sino para tener una política nacional contra la extorsión. La actividad y la coordinación con la Secretaría de Protección y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch. Importantísima. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto en este último año, primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, la actividad de correlación entre las distintas instancias de seguridad, encabezadas en este caso por Omar García Harfuch, ahí están los resultados. No solamente la disminución de los delitos de homicidio dolosos, entre otros muchos más, pero entrar de frente con una total coordinación con la Fiscalía General de la República, ¿para efecto de qué? Para que no solamente sea un tema de percepción, sino un tema realmente de contención en la comisión de estos delitos que agravan la condición económica de poblaciones enteras. El tema de desapariciones, apoyar a las familias, a las madres buscadoras, a los miles de personas que siguen buscando a los desaparecidos, sin olvidar que el gran boom de esta condición de los desaparecidos comenzó también como cáncer en los sexenios de Felipe Calderón, del peor presidente de la historia de México, Vicente Fox, y que se han venido encontrando desafortunadamente por todo el territorio nacional fosas clandestinas. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho mucho, pero se necesita reforzarse con un sistema forense nacional de identificación de personas para efecto que estos desaparecidos no solamente se tenga un rastro genético de las personas, de todos nosotros, nadie está exento de una condición desafortunada como estas, pero entre más información tenga acceso y más instituciones participen para enfrentar un cáncer como estos, en este caso la Fiscalía General de la República, estoy pensando en un sistema encabezado por la propia Fiscalía que existe, no se tiene que contratar a mayor burocracia, no se necesitan mayores presupuestos, está en la norma.
Ayer en El Soberano escribí al respecto. En la legislación, en la ley orgánica, que por cierto, al principio del sexenio del presidente López Obrador, varios juristas, entre ellos el maestro Batis, tu servidor, entonces el ministro González Alcántara Carrancá, la ministra Olga Sánchez Cordero, la propia licenciada Godoy, tu servidor, como ya señalaba, participamos en la redacción como aportación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y hablábamos de estos temas. Mucho se puede hacer para que todos esos pendientes, la atención a las víctimas, la atención a la denuncia ciudadana, la integración de una condición multilateral con todo el mundo, para que no solamente se sigan capacitando los integrantes de la Fiscalía General de la República, sino que la información internacional, porque estamos hablando de bandas internacionales, hablando de trata de personas, bandas internacionales, donde muchas de esas desaparecidas, desafortunadamente, también se las llevan fuera del territorio nacional, contra su voluntad, a la explotación sexual. Y cárteles políticos, como los del PAN. Sin duda. A ver, hace rato te estaba escuchando. ¿Es o no delictuoso que un extranjero venga a nuestro país con la libertad que se da en nuestro país, la libertad de expresión? Y aquí está el ejemplo. Negré. Negré está en nuestro país pagado a realizar actividades políticas. Esto de la libertad de expresión, porque es periodista y porque viene a utilizar esta facultad que tenemos todos los mexicanos, tiene una restricción también constitucional, que es el artículo 33 de la propia Constitución. En México, México ha sido un gran santuario para perseguidos políticos, para refugiados, en fin, puedo pensar hasta que hemos sido hasta un poco laxos con la presencia de algunos extranjeros que, aprovechándose de esta condición de ser un santuario de las libertades, México es un santuario de las libertades, abusan de esa facultad, de esa libertad de expresión que gozamos todos los que pisamos este territorio nacional. Aquí está el gran ejemplo, para que vengan a incitar a una condición, además de falsa, de denostar, de insultar y de participar abiertamente en asuntos políticos que solamente nos corresponde a los mexicanos, Vicente, a nadie más. ¿Ya se naturalizó mexicano para que tenga esa posibilidad? No sé, creo que no. Cuando se naturalice y entienda que los asuntos internos, los asuntos políticos, los resolvemos los mexicanos, y que vaya a resolver los asuntos políticos de su país, que por cierto tienen bastantes, que resuelva todas las denostaciones que tiene allá en España, precisamente por estas campañas negras, oscuras, de golpe blando, de reglamento, de normatividad. Vaya con el instructivo en la mano. Él es uno de los instauradores de lo que se conoce el golpe blando. Es del libro. Un extranjero contratado, pagado, precisamente para azuzar a una rebelión, para azuzar a través ahora de la tecnología, de las redes sociales, hacer este tipo de participaciones. ¿Qué va a ocurrir en México? México es un país de libertades. Yo no haría nada. Yo no haría absolutamente nada, simplemente mencionarlo, que la gente se dé cuenta de lo que están haciendo. Pero es un debate importante a tener, ¿no? Sin duda, y no debemos de dejar de hablar de ello. Tenemos que informarle a la gente que esto se está preparando, se diseña en el extranjero, se patrocina en el extranjero y en nuestro país. Los traidores a la patria existen desde que hay la división de los conservadores y los liberales. Los conservadores siempre serán entreguistas. Los conservadores son los que añoran la parte extranjera, los que añoran la influencia, los que añoran la invasión, los que añoran todo lo que no es mexicano. Esos los vamos a tener de por vida, nos los vamos a tener que chutar para siempre, mi querido Vicente. No importa, bienvenidos. Para eso estamos los que nos consideramos liberales desde entonces, las generaciones posteriores a los que instauraron esa ideología, pero nos consideramos no solamente liberales, nos consideramos patriotas,
amamos los mexicanismos, amamos el humanismo, amamos esta tierra, amamos nuestra historia, nuestra cultura, y eso es lo que tenemos que fortalecer con los jóvenes, con las amas de casa, con los trabajadores, con los albañiles, los carpinteros, los profesionistas, los estudiantes, que no se olvide que este país está lleno de historia y se ha construido precisamente enfrentando a estos traidores, los traidores de la patria que también son mexicanos y que son muchísimos y que les encanta el malinchismo, y si son españoles mejor, se sienten más a gusto para que puedan disfrutar de su malinchismo, que lo traen en los genes. Si hasta la traición se hereda, gran parte del pensamiento. La maldición de Malinche, decía Amparo Ochoa Así es. Y Palomares. Se hereda, mi querido Vicente. Entonces, no hay que preocuparnos de más, simplemente hay que decirlo, hay que enfrentarlos con argumentos jurídicos, enfrentarlos con argumentos políticos, saber que están y que estarán. Esta bandera que tengo aquí a mis espaldas es una bandera que me hicieron el favor de regalarme. Es una bandera de la artillería de Mina. Fíjate, es de las primeras de la Guardia Nacional. Fíjense la visión del presidente López Obrador. Crear una Guardia Nacional, precisamente un ente patriótico, un ente de seguridad, un ente anticorrupción, precisamente porque no había existido ese nexo con la sociedad y el Estado para garantizar esta seguridad, y tiene que ver con todo esto que hablábamos al principio de la Fiscalía. Esperamos que la designación, ojalá sea Ernestina Godoy, como lo estamos esperando que así sea, para continuar con este proceso donde lo que está haciendo Omar García Harfuch, que es acercar la percepción y la realidad de la seguridad en los mexicanos que todos deseamos, y que finalmente se alcance el propósito mundial. ¿Cuál es el propósito mundial? El anhelo, que aunque pudiera ser un tanto metafórico, yo sí lo veo como una posibilidad, y hay que pensar que así sea, pues la paz. Claro que sí, ese anhelo de paz entre los mexicanos en nuestro país, que se detenga esta ola de violencia, que se detengan a los generadores de violencia en todos los ámbitos. Por eso me atreví a hablar de este señor Negré, porque eso es ser también un generador de violencia, el crear encono, el crear mentiras, el difundirlas, el buscar incluso una condición de confabulación para pensar, como lo he escuchado, en hablar de un gobierno relacionado con el narco. ¿Dónde están las pruebas? Si ven ustedes, amigas y amigos, esa narrativa de que los extranjeros vengan a nuestro país, vociferen el término de narcogobierno, ¿dónde están las probanzas? ¿A qué viene? ¿Y ya vieron quién repite todo ello? La prensa nacional, los columnistas nacionales. Me refiero a los de los medios que siempre han estado cercanos al conservadurismo. ¿Por qué? Porque son traidores a la patria todos y les gusta seguir instrucciones del extranjero. No tienen moral, no tienen ética, no tienen valor, no tienen patria, son apátridas. Una persona que se considera mexicano, pero que le encanta seguir instrucciones del extranjero para ser asusados y difundir mentiras en nuestro país, señalar a la primera mujer presidenta de nuestro país, que es una mujer honorable, inteligente, firme, una mujer que tiene el 80% de aprobación de los mexicanos, con esa ligereza, venir de otro país donde se le abren las puertas como lo hacemos los mexicanos para venir a crear un caos, pues son personas que, insisto, yo no le daría tanta importancia en lo político ni en lo jurídico, pero sí en lo social y en lo mediático. Aquí es donde la cancha de actuación es esta, no salirnos de aquí. ¿Por qué? Porque están buscando victimizarse desde la formalidad. En el momento que se le abra un procedimiento, en el momento que la Secretaría de Gobernación solicite su expulsión y le dé vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente para los efectos del artículo 33 constitucional, ya lo engrandecimos. Ya se convirtió en el Nelson Mandela, ya se convirtió en el perseguido político del gobierno de México. No, no hay que darles gusto.
Que hablen de nosotros en los medios, que hablen de nosotros en los medios, en las redes, que hablen de nosotros. La idea es estar en el ambiente, estar en la narrativa. Pero somos dos grandes bloques. El bloque mayoritario, que somos los patriotas, los liberales, los que defendemos el humanismo, los que nos gusta la mexicanidad, y el bloque conservador, los que anhelan la intervención, lo que les gusta estar hablando mal de nuestro país, a los que les pagan por hablar mal de nuestro propio país. Aquí este es un mensaje para los jóvenes. Jóvenes, dense cuenta de que estamos y seguiremos estando en una lucha permanente en contra de los conservadores, en contra de ese pensamiento entreguista. Ustedes como jóvenes tienen que hablar con sus compatriotas de la misma edad, de la misma generación, para no caer en esas provocaciones. Yo sé que el morbo llama la atención, yo sé que lo que venden en esas preparaciones académicas que hacen esos extranjeros hacia sus correligionarios en otros países, llama la atención. Enfrentar al Estado mexicano, hablar mal de un presidente, hablar mal de la presidenta, inventar esas narrativas, pues claro que llama la atención, es morboso, pero por encima del morbo, por encima de esa tentación, está nuestra bandera, está nuestra patria, está nuestra historia, está nuestra cultura, están nuestros argumentos constitucionales. Hay que defenderlo nada más en este territorio, en el territorio de lo mediático, en el territorio de programas patriotas, dirigidos por patriotas tan importantes como Vicente Serrano, que aquí están todos los días dando la batalla. No es solamente un programa de periodismo, es un programa de política, es un programa social, es un programa donde se difunde la defensa de la patria. Por eso es que toda esta audiencia de Sin Censura debe de ser parte de este gran ejército de mexicanos que promovemos la paz, que promovemos la cultura, que promovemos la inteligencia política, que la ejercemos en la mesa de la fonda, en el transporte público, en las reuniones de trabajo, y que lo hablamos todo el tiempo como parte de nuestra pasión. Nuestra pasión debe de ser México, querido Vicente. Así es. Nada más para cerrar, Ricardo Peralta. No es fácil lo que se viene si la reforma va desde raíz en la Fiscalía General de la República como tiene que pasar. No va a ser fácil tampoco para Ernestina Godoy. Y en ese sentido también preguntarte qué tan importante será cómo el pueblo le responda a la presidenta el sábado en el Zócalo, precisamente hablando de mensajes y de tema social, ¿no? El respaldo que, de acuerdo a las encuestas, tiene la presidenta del 70-80%, que se refleje también en la calle. Esas dos cosas, con tus reflexiones y comentarios para cerrar, querido Ricardo Peralta. Sí, una cosa es la percepción y una encuesta que publicaron varios medios de comunicación el día de hoy, que algunos le dieron incluso el 83% de aprobación en nuestro país. Y otra cosa es la realidad en las calles. Yo creo que el próximo sábado 6, que ahí vamos a estar, y se invita a toda la gente que nos ve para que participen en esta convocatoria que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, para que estemos juntos en el Zócalo y demostrarles a esa derecha que la presidenta no está sola, que los que votamos por el presidente López Obrador, los que participamos en su gobierno, los que seguimos muy cerca de lo que significa el proyecto de nación, ahora en la continuidad del segundo piso de la Cuarta Transformación con la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a estar leales, vamos a estar juntos y seguiremos así. Es una convocatoria que se hace para todos los mexicanos, más allá de ser servidores públicos, más allá de pertenecer o no a Morena. Es un tema de país y tenemos que estar ahí porque recuerden ustedes que la amenaza es constante. Esta condición nos ha acompañado también en la historia de México y sin duda esta misma respuesta que te doy tiene que ver con el reto que tendrá, esperemos que si así lo decide el Senado de la República y esperemos que así sea y la licenciada Ernestina Godoy sea la próxima fiscal general de la República, también se le tiene que dar un acompañamiento institucional porque seguramente habrá reformas a la ley orgánica y a su reglamento, me refiero de la Fiscalía General de la República. Se tiene que abrir una gran agenda multilateral,
se tiene que fortalecer la seguridad social para los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, que todos los días los que están en operativo arriesgan su vida. Se tiene, por supuesto, que ampliar la atención de los delitos federales con mayor ímpetu y sobre todo aquellos que no han sido, o por lo menos la percepción es que no han sido atendidos con la celeridad que la propia sociedad requiere. La relación con el Poder Judicial será importantísima y, por supuesto, en esa condición, la justicia, la paz y la cultura de la legalidad serán condiciones de las más importantes que se deben de promover desde la Fiscalía General de la República, y le deseamos el mayor de los éxitos, que estamos seguros que así va a ser para la licenciada Ernestina Godoy en el caso de que el Senado de la República así la ratifique en ese cargo una vez que se cumpla con el procedimiento que la propia Constitución señala y que seguramente el día de hoy veremos concretado en la definición que haga el Senado de la República, querido Vicente. Pues estaremos al pendiente. Maestro Ricardo Peralta, siempre es muy importante escuchar tus opiniones, tu análisis. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto aprecia lo que dejas en este espacio libre como el viento? ¿Por qué no los invitamos a seguirte, a respaldarte en redes sociales, maestro? Muchas gracias. Pues mi cuenta de Twitter, antes Twitter, ahora ex, es Ricard-Peralta, y en el resto de redes, hasta en TikTok, como Maestro Ricardo Peralta, en Instagram y en Facebook, Ricardo Peralta Saucedo. Espero por ahí saludarlos y un abrazo muy fuerte para ti, mi querido Vicente, y para todos los que nos ven. Hasta pronto. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Peralta, hablando sin censura como todos los miércoles. Allá nos vemos el sábado en el Zócalo, dice el maestro Ricardo Peralta. Y